que, hermanos, vamos a hablar esta mañana de cómo la oración transforma prácticamente cualquier panorama. Y si el panorama está bien, lo mejora. Ese es el poder que tiene la oración. Y para ello vamos a ir a una porción de la Escritura que está allá en el primer libro de Samuel, en el primer capítulo. Voy a necesitar toda su atención porque los primeros dos versículos son claves para poder entender el resto prácticamente de la vida de este gran sacerdote, profeta, ¿verdad? Que fue el profeta y sacerdote Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, y nos situamos en el primer versículo. Cuando lo tengamos, nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra de Dios y me dice un amén para saber que usted está en sintonía conmigo. Muy bien. Así dice la Escritura. Hubo un hombre de Ramataim, sufita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcaná, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa del Señor. La irritaba de tal manera que Ana lloraba y no comía. Y Elcaná, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Después de comer en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con gran angustia oró al Señor y oró desconsoladamente. Padre, bendice tu palabra, Señor, Dios Todopoderoso, Rey de Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en un mundo donde todas las personas, incluyéndonos nosotros mismos, anhelamos solucionar todos los problemas, tener paz, prosperidad, estar contentos, felices, sonrientes. Es un mundo en donde a veces nos olvidamos de lo más crítico y esencial. ¿Sabes? Siempre hay cosas críticas y esenciales que la gente no toma en cuenta. Por ejemplo, por decirle algo, ¿verdad? Nuestros jóvenes son muy dados a comer, pues, comidas rápidas, llamadas comidas chatarras. Y pues, como es sabroso al paladar, ¿verdad? Nadie va a negar que una porción de cualquiera de esas comidas satisface al paladar, no importa el daño que haga al interior, ¿verdad? Porque no lo tomamos en cuenta. Entonces, asimismo, nosotros en nuestra búsqueda, ¿verdad? A veces olvidamos lo esencial, lo fundamental, algo crítico, sin lo cual, pues, no se lograrán los efectos que nosotros buscamos. Entonces, cada persona, digamos que en una familia,
cada persona que conforma esa familia debe insertarse dentro de esa familia para producir, digamos, una armonía. Si hay alguien de la familia que produce esa distorsión, la familia está rota, la familia no está completa, la familia no vive en paz. Asimismo un país, asimismo una nación, un continente, lo que sea. Pasa lo mismo con la persona a lo individual. Estamos sujetos a tantas, pero a tantas cosas internas que si una de ellas se desvía, todo nuestro ser interior se distorsiona. Entonces ahí la persona también se encuentra rota internamente y eso produce una disarmonía. Yo quiero que en este momento voy a tratar de llegar a una paráfrasis de los dos primeros versículos que son los importantes de este pasaje que hemos leído, ¿verdad? Y quiero darles porque en realidad hay más cosas, pero créanme, hermano, de que es difícil a veces abarcarlo todo en un mensaje. Así que vamos a tratar de sintetizar. Vamos a situarnos en el primer versículo, ¿verdad? Y vamos a comenzar por la primera palabra. Casi en todas las Biblias existe esa palabra, por lo menos en la versión Reina Valera 2020 que he leído, y también en la versión NBLA, que es la Nueva Biblia Latinoamericana. Comienza con esa palabra que dice había. Había. Entonces, esa palabra había, pues nosotros la leemos en el español y pareciera pues que hubo un hombre, ¿verdad? Pero la verdad que en el hebreo original no significa eso, sino que la palabra había viene de un vocablo que significa hayá, hayá, que viene también de la palabra Javá, de donde viene la palabra Eva, ¿verdad? Entonces, y esta palabra significa llegar a existir, llegar a ser. Es una evolución, no es un hombre que de repente apareció en ese lugar, no, sino que tuvo un proceso transformador. Este hombre llamado Elcaná sufrió un proceso transformador, ¿verdad? Por eso la palabra había no es sinónimo de un pasado, sino de un proceso. La segunda palabra que aparece ahí es lo que define a la palabra, es un adjetivo dirigido hacia el hombre y es la palabra ¿verdad? Había deténgase en porque esa palabra es ejad. Ejad es lo que se podría decir una palabra que significa único, una palabra que significa unidad. No es un hombre aislado, es un hombre que vivía en unidad. Y cada vez que la Biblia señala a un hombre, es un hombre que cumplió un propósito divino. Es un hombre que su vida no fue solamente una vida individual egoísta, sino que fue un hombre que se dispuso a asociarse con Dios para cumplir un propósito, ¿verdad? Entonces había un hombre, llegó a ser un hombre, ¿verdad? Que se unió a Dios para cumplir su propósito. Y es que, hagamos un paréntesis, si la persona está desligada de Dios, no tendrá propósito ni para su vida, ni para los demás. Ok, entonces un hombre es un hombre de Dios, no es cualquier hombre. El tercer elemento es lo que se define el lugar donde vivía, ¿verdad? En el lenguaje, recuerde que antes no habían división de versículos, ni capítulos, ni de libros. Pero este tercer es cuando dice Ramataim de Sofín, dice la versión anteriormente, Sufita. Pero la palabra correcta es Ramataim Sofín. Eso significa colina de los centinelas. Es una colina en lo alto. Tiene dos vocablos. La primera es Ramatayim, que significa lugar elevado, lugar alto, alabar, glorificar, exaltar, eso significa. Y la otra palabra, Sofín, significa atisbar, observar, aguardar.
Era un hombre que no estaba viendo al pasado, porque a veces nos volvemos tanto al pasado que perdemos las delicias del presente y perdemos las posibilidades del futuro. Este fue un hombre que se olvidó del pasado y comenzó a ver hacia adelante, ¿verdad? Entonces eso significa Ramatayim Sofim. Es una posición alta desde donde usted contempla, ¿verdad?, toda su vida, muchas veces, o la vida o el propósito del mundo, y lo ve hacia adelante. Como decía el apóstol Pablo, dice, una cosa hago, dice, prosigo hacia la meta. Muchas veces hay gente que se queda empantanada en el pasado o retrocede al pasado y no sigue avanzando. Este no era un hombre de esa naturaleza. La cuarta, el cuarto vocablo es donde dice de la región montañosa de Efraín. Deténgase, montañosa de Efraín. Esa montaña de Efraín, realmente hay versiones que dicen las montañas de Efraín. No, hay una sola montaña, ¿verdad? Un solo monte, una posición elevada. Entonces la montaña de Efraín significa Har, significa monte, pero la palabra Efraín significa fructífero, significa llevar fruto, significa también multiplicar, producir, retoñar. Ya usted se va situando a una mujer que vivía donde todo era producción y estaba estéril, ¿verdad? Entonces es como una cosa como incompatible, ¿no? Vivir en una posición donde todo el mundo está prosperando y uno quedarse atrás. Muy bien, pasamos al quinto elemento. Dice, se llamaba, deténgase el se llamaba, porque ahí aparece el vocablo en hebreo que es Shem, que significa nombre, ¿verdad? Es decir, este hombre tenía un nombre, pero es que el nombre en la Biblia no significa solamente algo o un vocablo con el cual a usted lo llaman, ¿verdad? Por ejemplo, yo me llamo Luis, pero mi nombre no significa solamente eso. Dios ha sido tan, pero tan increíble en su control que nuestros nombres tienen un significado que Él vino e infundió a nuestros padres, ¿verdad? Entonces, este hombre tenía un nombre, pero esa palabra nombre, que es Shem, significa célebre, significa ilustre, significa renombre, significa carácter. El hombre tenía un complemento interno que lo identificaba delante de todos los demás. Por eso dice, se llamaba, tenía un nombre por el cual era reconocido. Y ese nombre era el Caná, que es el sexto elemento. El Caná viene de un vocablo que él significa Dios, y Caná significa posesión adquirida. En otras palabras, el nombre del Caná significa un hombre del cual Dios había tomado posesión. Dios era dueño de la vida del Caná. ¿Sí? Y por último, el último elemento es todo lo que aparece ahí, ¿verdad? Dice el Caná, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, toda esa descendencia nos sitúa, ¿verdad? En que él era un hombre que, aunque vivía en la tierra de Efraín, era un hombre que venía de la tribu de Leví. Era un hombre sacerdotal, de la tribu sacerdotal. La persona no era común y corriente, era un sacerdote. Como usted, hermano mío, no es un hombre ni una mujer común y corriente. Usted es un sacerdote del Altísimo, aunque usted no lo crea. Entonces, tomando en cuenta todas estas cosas, déjenme entonces leerle como se leería realmente este primer versículo, ¿verdad? Tomando todos estos elementos. Y diría así: llegó a existir un varón unido a Elohim, o sea, a Dios, que habitaba en un lugar elevado, en donde alababa, adoraba, observaba y aguardaba lo que el Eterno haría en el futuro. Solía estar en el monte alto, en tierra fructífera, en donde producía y retoñaba. Este hombre fue de renombre, pues sus padres le llamaron el Caná, que significa Dios poderoso lo ha obtenido. Y era este hombre de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal y especial del Dios de Israel.
Así debería leerse este primer versículo. Y cambia toda la perspectiva, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque uno lee las cosas ahora y se encuentra con que, pues, nos quedamos con lo que entendemos. Y déjeme decirle que, si bien es cierto, traje siete características, hay más características dentro de ese versículo. Es de volverse loco. ¿Verdad? Pero como el tema es otro, voy a seguir al segundo versículo. ¿Verdad? Es donde usted lee, pues, ahí viene el escenario. ¿Verdad? El escenario donde se desenvuelve toda la acción. Y dice, el Caná tenía 2 mujeres. Ya hablamos del Caná, ahora vamos a hablar de las 2 mujeres. La palabra 2 significa dual, significa dividido. Ya quitemos en este momento el hecho de que 2 mujeres en un matrimonio pues no funciona, sino que ahora vayámonos al término 2 mujeres. El hombre estaba dividido, como nosotros estamos divididos. Dice el apóstol Pablo que dentro de nosotros combaten 2 identidades. Una es la identidad carnal y otra la identidad espiritual. Y muchas veces cedemos a una cosa o a la otra. Las más de las veces cedemos a la parte carnal. Este hombre tenía 2 mujeres. Conozcamos a estas 2 mujeres. El nombre, ya usted ya sabe, ¿verdad? Que el nombre señala a la persona, señala al carácter, señala a la manera en que esta persona se reconoce, ¿verdad? Y ya va usted a ver y trate de identificar algunas de sus características. Si coincide con una, con la otra, o tiene rasgos de una, rasgos de la otra, yo no sé, hermano. O si le añade otras cosas, porque déjeme decirle, cuando comencé a investigar el nombre de cada una de ellas, pero era una lista como de 100 características. Ok, entonces dice, el nombre de una, ¿verdad? Y la palabra una, detengámonos en una, vuelva otra vez a la unidad, ¿se acuerda? Cuando dijimos un hombre, era un hombre que había unido con Dios. Entonces, esta primera mujer era una mujer. Otra vez vuelve a aparecer la palabra Ejad. No era una mujer común y corriente, sino que era una mujer que se había asociado a Dios. De ahí viene el concepto o las características que le acompañaban o que la embellecían, ¿verdad? Entonces, esta primera mujer se llamaba Hannah, ¿verdad? Hannah es el nombre, el vocablo hebreo. Nosotros leemos como Ana. Y la palabra Ana o el verbo Hannah significa inclinarse, doblarse, piadosa, favorecida, misericordiosa, amigable, dada a la oración, a los ruegos y a las súplicas. Cambia, ¿no? El hecho de leer Ana. ¿Y quién era la Ana? Usted la asocia con Ana, su vecina, ¿verdad? Que no tiene características de Ana, sino que tiene características de la tal Penina, ¿verdad? Entonces, la palabra Ana es eso, es una mujer que se identificaba por eso, era amigable, andaba sonriendo, aunque vivía una situación bien conflictiva, ella no se ponía a quejarse, ni a maltratar al esposo, ni a los hijos, ni a nadie más, sino que lo presentaba a Dios. Era una mujer dada a inclinarse, a humillarse, a orar y todas esas cosas. Por eso la ponen en primer lugar. Era una mujer que se asociaba con Dios. Se preocupaba, claro, lloraba, por supuesto, si era una mujer. En algún momento se lamentaba también como nosotros. Pero conozcamos a la otra persona. Y la otra, ¿verdad? O sea, un nivel mucho más bajo, ¿verdad? Se llamaba Penina. Gracias a Dios que aquí nadie se llama Penina. Así que podemos hablar con libertad. Ok, la palabra Penina significa perla, fíjese. Significa precioso, coral, ¿verdad? O sea, era una mujer muy bella. ¿Verdad? Pero nótese que de Ana no se dice que la mujer era bella, lo que le embellecía era su interior. En cambio, Penina era una perla, pero era dura, ¿me entiende? También la palabra Penina significa ángulo, una mujer difícil,
¿verdad? Que cuando comenzó ella a brillar, lo que brilló fueron su interior, rencillosa, rencorosa. O sea, tenía rivalidad con la otra, envidiosa, hermano. Entonces, por lo tanto, vemos nosotros cómo esta Penina bajó de categoría, no porque fuese, no dice con quién se casó antes, no, sino que lo que la puso en primer lugar a la otra fue su interior acogedor. ¿A quién no le gusta, digamos, comenzar a platicar con una persona amigable, ¿verdad? Una persona que es abierta y que brinda su corazón, eso es maravilloso. Pero cuando uno topa con una mujer rencillosa, hermano, una mujer que tiene ángulos, tiene filas, tiene, como le dijera, como un prisma, ¿verdad? Uno no sabe cómo amaneció, híjole, y uno dice, ¿cómo me irá a responder ahora? Entonces, pero quiero terminar con otro, porque tanto encontré 7 características en el primer versículo y encontré 7 características en el segundo versículo. Terminando con Penina, la siguiente cosa que dice que Penina tenía hijos. En la versión original, el hebreo completito dice así. Esta Penina dice tenía, y la palabra tenía es llegar a existir. Lo mismo que pasó con Ayad, que llegó a existir un hombre. Entonces aquí, cuando leemos en hebreo original, dice, y hubo hijos para Penina. En otras palabras, Dios desarrolló, ¿verdad?, en Penina una abundancia de hijos. Dice, y hubo hijos para Penina, y para Ana no hubo hijos. Claro, nosotros leemos dice, Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Pero no fue así como se escribió originalmente la Biblia, sino que algo causó que una tuviera hijos y causó también que la otra no lo tuviera, y ese algo es Dios. Ahora le voy a leer este segundo versículo como debería leerse, ¿verdad? Incorporando todas estas situaciones. Y para Elcaná hubieron 2 mujeres que también fueron célebres e ilustres. La primera, que tenía una relación especial con el Eterno, era llamada Haná, una mujer de carácter piadoso. Se inclinaba ante Dios y era amigable. Era misericordiosa y muy dada a la oración. Y en una categoría, hice un silencio porque voy a hacer la diferencia. Y en una categoría inferior estaba Penina, que a pesar de ser como una perla preciosa, era rencillosa. Debió haber sido la mujer más feliz de la tierra, porque porque estaba con un hombre de Dios y con quien el Eterno le permitió tener una familia, muchos hijos y un esposo que la sustentaba. Sin embargo, o no obstante, tomó el camino de la envidia y de la contienda, y que le llevó a burlarse e irritar a una mujer buena y amistosa. Es una cuestión de escogencia, hermano. Usted puede ser la Ana del Caná o puede ser la otra, ¿verdad? Hablando indistintamente. Yo puedo escoger tener el carácter de Ana y ser un hombre amigable, un hombre misericordioso, un hombre que me inclino para orar a Dios, o puedo escoger en la otra vía, de ser un hombre rencilloso, incómodo, con el cual la gente se siente como en la casa del jabonero. Eso puedo yo también escogerlo, hermanos. Pero ¿a dónde lleva cada una de las situaciones? A eso es lo que queremos apuntar ahora, ¿verdad? Habiendo identificado esto, y si no lo entendió, dígame, yo se lo vuelvo a repetir porque lo tengo bien anotadito, ¿verdad? Para que no haya confusiones. O ve el mensaje otra vez ahí en Facebook y vuelve a recordar todo el montón de cosas que yo descubrí en una semana de estudio. Ahora bien, en nosotros, como decía, cohabitan estas 2 figuras, la figura de Haná y la figura de Penina. Cuando
Un pensamiento pecaminoso nos domina, hermanos. Cuando algo dentro de nuestro interior distorsiona el ambiente espiritual, eso nos distorsiona nuestro medio ambiente interno y comenzamos a, digamos, a presentar aristas de una persona que no está bien internamente. Nuestro rostro finalmente se contrae, nuestros músculos se tensan, ¿verdad? Porque no estamos trabajando en el carácter amigable en este caso de Hannah, sino que de repente la vida pierde hasta el sentido, el propósito, ¿verdad? De repente las cosas comienzan no a salirnos tan bien. Ahora, esta energía negativa nos devora, nos mata a pellizcos, a pedacitos, nos va destruyendo la existencia hasta el punto de que finalmente pues nosotros podemos tener serios problemas ya no solamente espirituales, sino también del alma, físico, etcétera. Ahora, luego, los versículos, usted los lee en su casa, pero ahí ve usted cómo el ataque, ¿verdad? Como la envidia. De hecho, el verso 6, cuando dice, la cataloga a Penina como rival de Hannah. Rival significa Sará, es una palabra en el vocablo, en el vocablo hebreo. Sará significa angustia, aprieto. O sea, esa mujer le metía aprietos a la pobre Hannah. Y en cambio de estar feliz con sus hijos, en cambio de compartir la felicidad con su familia, lo que hizo fue introducir a la familia una distorsión de la cual la familia se estaba destruyendo. Ahora, hay un Dios en los cielos que estaba observando todo lo que estaba pasando y cómo cada una canalizaba su situación. La una la canalizaba hacia la envidia, ¿verdad? Y la otra la canalizaba hacia el dolor, hacia el sufrimiento. Lloraba, no comía. Y en ese momento hasta el esposo vino y se volvió un poco insensible. Porque en el verso 8, el Cana llega a Hannah y le dice, ¿por qué lloras? Este hombre no sabía por qué lloraba la mujer. Sí sabía. Pero en cambio de comprenderla, le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Es que el marido no sustituye a los hijos. Él tenía que entender el concepto que estaba pasando en la mente de la mujer, la preocupación. Una mujer en aquellos tiempos sin hijo era sinónimo de maldecida. Era un sinónimo de una mujer cuyo vientre había sido cerrado por Dios. Era una mujer completamente impura, inmunda. Todos esos conceptos venían. Y él, cuando salía a la calle, cuando salía a interactuar con las demás personas le hacían ver también esas cosas. La persona lloraba, no comía, no dormía, ¿verdad? Pero en fin, sigamos avanzando, que llegó un momento. Ahora, algo que quiero aquí en este momento señalar. La palabra dice que el Cana era riguroso, metódico. Año tras año subía a las fiestas que el Señor había señalado. Es decir, cada vez que el Señor había señalado, el Cana estaba ahí, era participante de las fiestas, de los eventos. No se alejaba del templo. Acuérdense que en ese momento lo que había era un tabernáculo que estaba en Silo, ¿verdad? Entonces su acudir al templo era de alguna manera digna de destacar, ¿verdad? No se ausentaba de su templo, estaba ahí porque el hombre era un hombre próspero, vivía en la tierra de Efraín. De hecho, hasta la actualidad los israelitas vienen cuando oran por sus hijos, le dice que Dios te haga como Efraín y Manasés. Esas dos tribus fueron ricas, muy ricas. Y cuando los padres oran por sus hijos y le dicen que Dios te haga como Efraín y Manasés, Efraín fue el más rico de todos. Abundancia de becerros, de ovejas, o sea, cultivaba. Era una cosa increíble la prosperidad de Efraín. Y yo deseo que el Señor le haga a todos los jóvenes de la iglesia, le haga como Efraín y Manasés, que sean prósperos en grande, pero que no sean tacaños, porque de repente prosperan, ¿verdad? Y la iglesia queda siempre en lo mismo, ¿me entiende? Entonces, ahora bien,
Veamos cómo esta mujer canalizó pues el asunto. Entonces, estaba ahí, después de comer y beber, dice el verso 9. Ana se levantó, no se quedó ahí hundida en el dolor y en la tristeza. Muchas veces nosotros nos enfermamos y nos quedamos en la casa, eso es imposible. Usted va a ir a pelear su batalla al templo. Usted no puede pelear batallas en su casa. Esa es comodidad, ¿verdad? Las batallas se hacen aquí, como esta mujer nos enseña. Se levantó, no se quedó ni siquiera donde estaban ellos hospedados. No, tuvo que ir al lugar donde se iba a reunir con Dios. Y mientras el sacerdote, bueno, sigamos adelante el verso 10. Dice, ella con gran angustia, ¿verdad? La angustia vino y la orilló a presentarse ante Dios. Y dice, ella con gran angustia oró al Señor y lloró desconsoladamente. Entonces fue que se dio rienda suelta, porque ahora estaba delante de la persona que podía ayudarle, de la persona que podía levantarle. Era la misma persona que le había cerrado la matriz, ahora estaba delante del Rey de Reyes, quien era capaz de abrir la matriz y de transformarla en un territorio fértil. Ahora era un territorio seco, estéril, sin ninguna vida, pero ahora se presentaba delante del Dios de la vida, delante del Dios que podía hacer retoñar ese vientre y a sacarla de esa tristeza y de esa desesperación, y le hizo un voto. Le hizo un voto. En otras palabras, se comprometió con Dios. Le hizo una promesa que nada ni nadie iba a hacer que ella no nadie iba a hacer que ella evitara cumplir ese voto. ¿Y qué le dijo? Verso 11. Señor de los ejércitos. Es una expresión grande, hermanos. Es una expresión, es decir, en otras palabras, tú tienes el control de todo. Tú puedes batallar en todos los frentes. Ahora tengo una batalla contra mi rival, pero tú eres mi Señor. Yo no voy a batallar contra ella. Yo no voy a abrir mi boca para maldecirla ni para contradecirla, pero tú sí lo puedes hacer. Y la manera en que yo te pido que lo hagas no es haciéndole un mal a ella, sino que ahora reviertas mi condición. ¿Sabe? Hay muchas personas que a usted le envidian y que quieren verla cada vez mal, quieren ver lo que a usted ande con harapos, ¿verdad? Hay gente que está esperando que usted caiga de una manera estrepitosa, pues Dios no lo va a permitir de ninguna manera. Dios lo va a levantar, la va a levantar. Dice, Dios, tú eres el que levanta mi cabeza. Entonces le dice, si te dignas a mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de mí, sino que da a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará. Los nazareos eran famosos porque hacían un pacto de por vida. Y este pacto llevaba a que nunca probaban, digamos, ninguna comida inmunda, no tocaban cadáveres, se dejaban crecer se dejaban crecer el cabello para que las personas reconocieran que ellos estaban bajo un pacto. Y ese pacto podía durar aproximadamente 3 años, un poco más. Pero Ana vino y engrandeció ese pacto. Y le dijo, Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a dedicar a mi hijo no por 3 años, sino que te lo voy a dar para toda la vida. Y mi hijo te va a pertenecer a ti no por 3 años, sino que te va a pertenecer por toda la vida, Señor. ¿Verdad? Entonces, ese fue prácticamente una oración, pero muy importante. ¿Verdad? Como cuando nosotros le prometimos, Dios, yo soy tuyo. Yo te entrego mi vida, te entrego mis finanzas, te entrego y después nos olvidamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto duró el pacto de nosotros? Poco tiempo. ¿Cuánto duró el pacto de Ana? Todo el tiempo. ¿Y cómo respondió Dios? Porque Dios siempre responde, ¿no? Dios siempre responde. Para eso tenemos que situarnos allá. Bueno, antes de eso vamos a ver algunos versículos que hacen que nuestras oraciones tengan un asidero, tengan un sustento, una base, un fundamento. Usted no puede orar una oración si no tiene fundamentos. No sirve de nada. Por ejemplo,
Si en este momento estamos predicando y alguien nos está viendo, digamos, a través de las redes, y no es cristiano, esto no funciona. O sea, el que no es creyente no le funciona nada de esto. ¿Verdad? Siempre va a estar en la misma miseria. Y déjeme decirle, aunque esté, pero plagado de dinero, eso no importa, esté en la miseria. El hombre más rico del mundo tiene una cruzada contra la ideología woke, ¿verdad? Porque su hijo fue absorbido por esa corriente e inició un proceso de transformación, ¿verdad? Y hoy el que era niño, hoy es una mujer, ¿verdad? Y el tipo llora cuando lo entrevistan, ¿verdad? Hay otra familia también que el padre inició un proceso de transformación. El dinero, la riqueza, todas esas cosas trajeron como consecuencia que él fuera atrapado por la maldad e iniciara un camino, ¿verdad? Que lo llevó prácticamente a la destrucción. Y así, hermanos, el dinero no asegura nada, absolutamente nada. Por eso le digo, esto no funciona para los no creyentes. Porque David en el Salmo 34 y versículo 4, dice, busqué al Señor y Él me respondió. Estamos hablando de una persona que da testimonio de que cuando se acude al Señor, Él responde. Dice, y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Hay una garantía de que cuando uno busca al Señor, hay una respuesta. Luego Mateo 7:7, libro de Mateo capítulo 7 y verso 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, dice, y se os abrirá. Hay una invitación de parte de Dios para buscarle, para llamar, para asistir, para llegar a su presencia, ¿verdad? Para llamar, para que se nos abra la puerta. Entonces muchas veces nosotros estamos ahí con la angustia, pero no llamamos, no clamamos, no pedimos, no oramos, por lo menos de la manera en que esta mujer lo hizo. Y el Salmo 34, en el primer versículo, nos da como la salida, ¿no? Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Fíjese que he leído primero la respuesta y ahora estáis dando el contexto. Es decir, el Salmo 34 que leíamos antes está del verso 4 en adelante, lo que leímos. Pero previo a esto está estos otros 3 versículos. Es decir, claro, bendeciré al Señor, este pobre clamó, Dios le oyó, me libró de todos mis temores, pero hubo algo que previamente el salmista hizo. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo significa que cuando usted esté alegre o cuando esté triste, usted debe bendecir a Dios. Es decir, no hay tristeza que pueda detener la alabanza de un hijo de Dios. El Hijo de Dios está orando constantemente porque la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Y aún las tristezas más desesperantes obligan a la persona a una búsqueda genuina de Dios. Porque a veces cuando estamos cómodos, confortables, oramos a Dios y ni siquiera sentimos nosotros el peso de la oración. La angustia extrema tiene eso que hace que afloren las lágrimas, afloren las emociones. La alabanza se vuelve más sentida y a veces Dios eso es lo que busca. Entonces dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente. ¿Qué significa continuamente? Es continuo, hermano. Es una cosa sin cesar, es decir, en la madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Eso es continuo. El lunes, martes, miércoles, domingo y sigue adelante un mes tras mes, año tras año, continuamente, dice. Estará su alabanza en mi boca. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? O de repente sale la penina y comenzamos a gritar
y que no sé qué, y comenzamos a gritar con el esposo o viceversa, con los hijos, con el vecino. No, es continuamente la alabanza hacia Dios. Dice, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Verso 3, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una a su nombre. Son promesas de Dios. Que la alabanza a Dios tiene que estar de manera continua en nuestros labios. Ese no puedo, no tengo, no hay, tiene que desaparecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Él es capaz de hacerlo. ¿Me entiende? Ay, padre, es que no puedo. Es que no tengo. Es que la situación está difícil. ¿Y qué? Por esa razón es que Ana no vio su esterilidad, no vio, digamos, sino que vio la capacidad que tenía Dios de transformar su situación. Por eso este mensaje lo llamamos, la oración lo transforma todo. No importa, hermano. ¿Estás feliz? Bueno, deje que Dios perfeccione la felicidad. ¿Está triste? Deje que Dios cambie su tristeza. ¿Está solo? Deje que Dios lo acompañe. O sea, al fin y al cabo, la oración va a ir transformando todos los elementos. ¿Cómo transformó a Ana? Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 19. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí, el sacerdote, en el templo, no en la casa de Ana y de Cana, en el templo Elí bendecía a la mujer de Elcaná y le decía, que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor, y regresaban a su casa. Siempre hacía eso Elí, ¿verdad? Verso 21. El Señor visitó a Haná y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. El vientre que antes era estéril, ahora era un vientre fértil. Y el hijo que dedicó al Señor llegó a ser uno de los sacerdotes y profetas más grandes que la Biblia haya podido nombrar. No digo el más grande, uno de los profetas más grandes. Un hombre de quien se dice que nunca dejó caer una sola palabra de Dios al suelo, sino que esas palabras que venían a él siempre las atesoró, siempre las guardó en su corazón y se convirtieron en su código de honor, a través del cual él vivió una vida dedicada por completo a Dios, y su pelo nunca fue cortado y fue capaz de permanecer por siervo de Dios durante muchísimo tiempo. ¿Se da cuenta, hermanos? La diferencia entre una vida de oración y una vida separada de la oración. Hemos de reconocer, hermanos, yo aquí no estoy, he de reconocer yo también, que nos hace falta mucho de dedicar nuestra vida a la oración y a la búsqueda genuina de Dios. Hace falta. Y transformar nuestras oraciones. Dice, presentar, pues, a Dios, dice, en acción de gracias. Muchas veces nosotros llegamos a Dios a pedirle, mira, Señor, estoy aquí, estoy allá, que no sé qué. Esa no es oración. La oración es reconocer la capacidad y el poder de Dios que tiene en medio de nuestras situaciones. Y de ahora ir a Dios en acción de gracias. ¿Cómo? Señor, estoy así y te doy gracias. Porque mediante esta situación vengo a buscarte y te agradezco infinitamente. Y como dijo Job, dijo, aunque él me matare,
¿verdad? Aunque Él me matare, me destruyere, yo estaré confiado. Y como dijo Habacuc, aunque no hayan reses en los corrales, aunque no hayan olivos ahí en los árboles, aunque no hayan uvas en las vides, aunque no exista nada en la majada, con todo, dice, yo seguiré confiando en Dios. Nosotros no hemos llegado a esos extremos. Entonces, que nuestras oraciones sean transformadas en mi petición. Y si nuestras oraciones no han sido de esa naturaleza, como cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, el ejército del faraón atrás y los grandes acantilados a los lados, y él se postró, ¿verdad? Dijo que, o sea, ya el pueblo hablaba de matarlo. Él se postró, y cuando él se postró, prácticamente diciendo, pues hasta aquí llegamos, Dios le dijo, ¿y qué haces? Levántate, sigue caminando. Y el hombre comenzó a caminar con los pies tambaleantes, pero cuando sus pies tocaron el Mar Rojo, Dios abrió el Mar Rojo. ¿Sí? Entonces, así mismo nosotros, yo no sé cuál es la situación que te acompaña, pero quiero decirte que si nos encaminamos a Dios, Dios va a abrir tu Mar Rojo. No sé cómo, ni cuándo, ni cómo, pero Él va a abrir el Mar Rojo. Él va a abrir la situación, y de una situación imposible, Él es capaz de convertir una situación en posible. No hay nada difícil que Dios no pueda revertir. Así que por favor, pongámonos en pie. Y en primer lugar, vamos a pedir a Dios que Él nos acompañe en nuestra vida de oración. Doy gracias por la vida de Yuri y de Marlene, que vienen de Costa Rica. Hermanos costarricenses, hace poco tuvimos unos hermanos de Honduras, luego tuvimos unos de, Estados Unidos, tuvo otro. Así que nos alegramos muchísimo, enormemente. Que Dios les bendiga y les conceda las peticiones que ustedes traen, que les dé lo que vienen buscando, ¿verdad? Y que los devuelva en paz a sus casas. Padre, te alabamos, te glorificamos, porque este cántico decía, yo solo sé que yo soy su hijo. Ese es lo único que tenemos que saber nosotros, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos el amor de Dios que nos acompaña siempre. Gracias, Dios, porque haces que nuestros caminos nos conduzcan al templo. Y en este lugar, escuchando tu palabra, Dios, tú, Dios, abres los cielos, abres las compuertas, las cataratas de los cielos y derramas tu bendición sobre nosotros. Por eso venimos ante ti, Señor, Señor Dios Todopoderoso, Rey de Israel. Mi alma te alaba y te glorifica. Pero tengo que pedirte perdón, Señor, porque quizás no he orado con la frecuencia que debo hacerlo, o con la intensidad que debo hacerlo, con la devoción con el cual tú debes de ser alabado, Señor. Y ahora te ruego y te suplico encarecidamente, Dios mío, que me ayudes a transformar mi vida de oración, que mi oración se vuelva una oración que tú escuches, que tu Espíritu Santo, Dios mío, sea llevando nuestra oración hasta el sitio donde tú te sientas, y ahí, Señor, perfume el trono de tu gloria. Señor Dios Todopoderoso, porque cómo he de pedir yo no lo sé, pero tu Santo Espíritu me ayuda en estos momentos. Y no solamente me ayuda, sino que también articula, descifra, Señor, mi oración en un lenguaje que Dios pueda entender. Muchos de nosotros estamos angustiados, quizás por problemas económicos, financieros, por problemas familiares, por las enfermedades, Señor, que muchas veces aprisionan nuestros cuerpos.
por tantos elementos, Dios, por decisiones que tengamos que tomar, Señor. En fin, por muchas situaciones podemos nosotros estar angustiados. Mas ahora venimos a ti, Señor, y presentamos nuestras peticiones con la confianza, Señor, de que tú escuchas todas las cosas que provienen de los corazones de tus hijos. Gracias, Dios. Muchas gracias. Porque sé que tu presencia es lo que necesitamos para resolverlo todo. Yo ahora, hermano mío, quiero decirte que estés en calma. Cálmate, tranquiliza. El Dios de los cielos está en medio de nosotros. Y Él tiene control de todo lo que nos acontece. No hay un solo cabello de nuestra cabeza que Él no tenga en cuenta, porque todos están contados. ¿Cuánto más tus necesidades? La palabra dice que si Dios viste a las aves que si Dios alimenta a las aves del cielo y viste a las flores del campo con tanta belleza, con tanta prontitud, ¿cuánto más no hará por ti, que eres un hijo del Dios viviente? Por lo tanto, que tu fe se aumente, se alimente, que tu fe sea sustentada. Señor Dios Todopoderoso, aumenta la fe de este pueblo. Aumenta la fe para que este pueblo pueda ser robusto en cuanto a su crecimiento espiritual. Y glorifícate. Devuélvele la salud a aquellos que han sido diezmados por una enfermedad. No importa cómo se llame. Tú eres la respuesta ante toda enfermedad. Señor, toma control de toda situación. Glorifícate, Señor. Yo bendigo a las casas aquí representadas. Yo detengo en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo contra los hogares de esta iglesia. Todo engaño de las tinieblas. Señor, toda suerte de hechicería, de brujería, de lo que sea, Señor. Yo lo derribo, lo desarraigo y lo tiro por el suelo en el nombre de Jesús. No porque nosotros podamos ocasionar nada, sino por su nombre, por el gran nombre del Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Así como Él venció a la muerte, Él es capaz de vencer cualquier cosa. Y yo proclamo en el nombre de Jesús que su nombre, que su poder, que su excelencia esté sobre cada uno de ustedes. Y que el Dios de los cielos y de la tierra derrame bendiciones hasta que éstas sobren y abunden.